Abrimos nuestras Biblias al libro de los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como recordamos la semana pasada, el propósito del libro a los Hebreos, el propósito de este sermón a esta iglesia en el primer siglo era exponer la fe verdadera. Al final de Hebreos capítulo 10, el autor les recuerda las palabras proféticas del Antiguo Testamento. En el versículo 38 él les dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Y por qué les dice esto? Porque él sabe que a quienes les está escribiendo son creyentes. Él les dice en el versículo 39: pero nosotros, ustedes y yo, no somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que apostatamos y nos volvemos al judaísmo. Nosotros no somos de esos. Nosotros tenemos fe verdadera, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Él sabe que estos hermanos son sus hermanos en la fe. El problema es que ellos tenían fe, pero en este momento de sus vidas no estaban viviendo sus vidas por fe. Sí, ustedes tienen fe, sí, ustedes son cristianos, pero no están viviendo por fe, están dudando. Y la semana pasada vimos las razones por qué lo que el autor les recuerda a esta iglesia del por qué estaban dudando. Y por eso les escribe esta carta, para recordarles no solo el contenido de la fe verdadera, que es el Señor Jesucristo, sino también el significado de la fe verdadera, para explicarles cómo es que luce la fe verdadera y cómo entonces vive un creyente su vida por fe. Eso es lo que él quiere demostrarles. Y en estos primeros 22 versículos del capítulo 11, este es el clímax del libro, el autor ilustra esa fe verdadera resumiendo el libro de Génesis. Los primeros 7 versículos él resume Génesis del 1 al 11. Y del versículo 8 al versículo 22 va a resumir los capítulos 12 al 50 del libro de Génesis. Y hasta ahora lo que el autor les ha enseñado a estos hermanos es que esta fe no es solo aquella que Dios da por gracia a los pecadores, sino que también esta fe verdadera se evidencia en una vida que vive confiando en la palabra de Dios. Esto es lo que les ha enseñado hasta el versículo 19. Confiando en sus promesas. Y la fe verdadera también vive obedeciendo la palabra de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Aunque nuestras circunstancias aparentemente contradigan lo que Dios ha dicho, la fe verdadera continúa siendo fiel a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe verdadera se fundamenta en su palabra, en la palabra de Dios, y no en nuestros propios razonamientos. Lo que esta iglesia debía entender, mis hermanos, lo que nosotros como creyentes debemos entender, es que nuestro entendimiento de las circunstancias de nuestra vida es falible, pero la palabra de Dios es infalible. ¿En qué vamos a confiar entonces nosotros? ¿En nuestro entendimiento, en nuestros razonamientos o en la palabra del Dios que no miente? Porque así fue como anduvieron Abel, Enoc, Noé y el mismo Abraham. Eso es lo que el autor les ha dicho.
Ellos anduvieron sus vidas por fe, confiando plenamente en la palabra de Dios. El mismo Abraham, aún en medio de las circunstancias más difíciles de la vida, él confió plenamente en la palabra de Dios. Ellos anduvieron por fe, vivieron sus vidas por fe. La fe verdadera no solo comienza bien, como la de ellos. Ellos habían comenzado muy bien la carrera cristiana, pero la fe verdadera también vive en el presente, confiando en la palabra del Señor. Y ese era el problema de estos hermanos. En el presente ellos no estaban confiando en la palabra del Señor, sino que estaban dudando. Pero ahora en los versículos 20 al 22, lo que el autor desea mostrarle a estos hermanos es que la fe verdadera no solo comienza bien, no solo vive en el presente confiando en la palabra de Dios, sino que también termina su carrera confiando en Dios, en su palabra y en sus promesas. De nuevo, sin importar las circunstancias de la vida. Lo que el autor quiso enseñarle a estos hermanos en estos versículos es que la fe verdadera enfrenta la muerte, enfrenta el final de sus días confiando y creyendo en la palabra de Dios. Como escribió Matthew Henry, a pesar de que la gracia de la fe es de uso universal a través de toda nuestra vida, sin embargo, esto es especialmente así cuando llegamos a la muerte. La fe tiene su mayor trabajo al final, para ayudar a los creyentes a terminar bien, a morir para el Señor, para honrarlo, por la paciencia, esperanza y el gozo, para dejar detrás un testimonio de la verdad, de la palabra de Dios y de la excelencia de sus caminos. ¿Y por qué? Porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que el autor les va a demostrar a estos hermanos es que la fe verdadera continúa creyendo en la palabra de Dios hasta el final. Hasta el final. Y lo va a ilustrar con la vida de tres patriarcas: Isaac, Jacob y José. En Hebreos 11:13, él ya había mencionado esta parte de la fe de estos patriarcas. Él había dicho que ellos murieron, o conforme a la fe, murieron todos estos. Hablando de Abraham, Isaac y Jacob, quienes fueron peregrinos como Abraham en este mundo. Ahora, tanto Isaac como hijo de Abraham, Jacob como hijo de Isaac y José como hijo de Jacob, habían sido todos ellos instruidos por sus respectivos padres en los caminos de Jehová. Pero también todos ellos habían escuchado de boca de ellos las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Isaac sabía lo que Dios le había dicho a su padre en Génesis 17. Ahí Abraham escucha esta promesa de Dios. Versículos 4 al 8. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa promesa Dios se la había dado a Abraham, y Abraham había instruido a Isaac acerca de esta promesa de Dios para él, porque tenía que ver también con Isaac, descendiente de Abraham. Isaac conocía esta promesa, y probablemente Isaac instruyó de esta promesa a Jacob, y Jacob a sus hijos y hasta el mismo José, porque todos ellos eran descendientes de Abraham. Ese pacto que Dios había hecho años atrás con Abraham había sido hecho también con Isaac y con sus hijos, y ciertamente sería algo que Isaac le enseñaría a ellos. Dios les había prometido hacerles una gran nación y darles la tierra prometida, la tierra de Canaán, en heredad perpetua.
Pero Isaac también sabía la promesa hecha por Dios a su padre en Génesis 15, versículos 13 al 16. Y sería algo que también él debía haberle transmitido a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Ahí Dios le viene a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Todos estos eventos ocurrirían en el futuro lejano, más de 400 años después de que Dios se lo había prometido a Abraham, muchos cientos de años más. Pero tanto Isaac como Jacob y José, a pesar de que ellos no verían estas cosas tampoco, ellos llegaron al final de sus vidas confiando plenamente en lo que Dios le había dicho a su padre Abraham. Y este es el argumento del autor en nuestro pasaje: que estos hombres no solo vivieron por fe, sino que también murieron con fe, confiando hasta el final en la palabra de Dios. Leamos entonces los versículos 20 al 22 para ver este nuevo argumento del autor. Hebreos 11, 20 al 22. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Como lo ven en sus bosquejos, el sermón lo voy a dividir en 3 puntos, cada uno tratando con ese aspecto en la vida de cada uno de estos 3 patriarcas de Israel. Al final concluiremos con algunas aplicaciones. Pero el primer punto entonces es este: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. A pesar de que el autor no lo afirma, como sí lo hace en el caso de Jacob y de José, que esto lo hizo Isaac al morir, el evento al que hace referencia el autor ocurre en Génesis 27. Cuando Isaac está viejo, está ciego y debilitado. Ahora, como hemos dicho, el punto del autor es que Isaac llegó al final de su vida creyendo en la palabra de Dios. No solo inició su vida por fe, no solo vivió su vida por fe, sino que terminó su vida por fe, obedeciendo, creyendo y confiando en la palabra de Dios. Él conocía todo, como dijimos, todo lo que Dios le había dicho a Abraham, todo lo que Dios le había prometido a su padre. Él lo conocía. Pero también sabía lo que Dios mismo le había dicho a él, porque Dios también había venido a Isaac con promesas para él. Cuando Isaac está en Gerar, en Génesis 26, versículos 1 al 6, Dios hace un pacto con Isaac. Y Dios ahí le dice a él, Génesis 26, 1 al 6, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y qué hizo Isaac? Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar y no entró en Egipto. Entonces Isaac no solo había escuchado la palabra que Dios le había dado a Abraham, sino que él también había escuchado de parte de Dios mismo ese pacto que Dios estaba haciendo con él y con su descendencia. Y lo que el autor desea probar es que Isaac continuó creyendo esa promesa de Dios para él. Esa palabra que Dios le había hablado a él, lo que el autor dice, Isaac la creyó hasta el final.
Y el autor de los Hebreos dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La bendición del padre en la antigüedad era una costumbre. Cuando el padre estaba cerca de la muerte, lo que hacía era llamar a su primogénito para bendecirlo. Y esa bendición incluía no solo darle una doble porción de todos sus bienes, sino también darle palabras proféticas acerca del futuro de ese primogénito. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió con la bendición de Isaac? Porque recuerden que Jacob no era el primogénito, era Esaú. Y noten que el autor de los Hebreos apunta a eso, a esa realidad, a esa intriga, por así decirlo, que ocurre en Génesis 27, porque él dice: por la fe bendijo Isaac, no a Esaú primero, sino a Jacob lo pone primero. Y después pone a Esaú. Y lo que pasa es que el evento al que hace referencia el autor a los Hebreos, en Hebreos 11:20, es a esa bendición final que hace Isaac antes de morir, y que debía ser para el primogénito, pero que termina dándole a su hijo menor, a Jacob. Y para entender el punto, entonces, debemos recordar lo que sucedió muchos años antes de que este evento en Génesis 27 ocurriera. En Génesis 25, Dios le concede a Rebeca, la esposa de Isaac, quien era estéril, gemelos. Y el relato en Génesis nos dice que fue un embarazo bastante difícil para ella, porque dice Génesis 25, los hijos luchaban dentro de ella. Rebeca, entonces, sintiéndose tan mal, va a consultarle a Dios por esto que está sucediendo en su vientre, y Dios le responde diciendo esto: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Tiempo después nacen los gemelos, y sale primero Esaú, y detrás de él, tomado del tobillo de su hermano mayor, nace Jacob, el engañador. Los niños crecen y Esaú se convierte en el preferido de Isaac. Y esto porque Esaú, describió Moisés, era un hombre de casa, un hombre que iba a los campos y le traía la carne que tanto le gustaba a su padre Isaac. Jacob, por el contrario, era un niño mimado, un chiquito de mamá, era el preferido de su madre. Los años pasan, y cuando Isaac ya estaba viejo y ciego, él entonces decide, que sabe que está a punto de morir, y él decide dar esta bendición del padre a su primogénito. Y llama a quien es no solo su primogénito, sino su hijo preferido, a Esaú. Lo llama a la tienda y le dice que salga al campo, que case un animal para él, que le prepare un guisado para que él le pueda dar la bendición a él antes de morir. Esaú sale de la tienda de su padre, pero muy cerca estaba Rebeca. Y cuando ella escucha lo que su esposo iba a hacer, llamó inmediatamente a su hijo preferido, a Jacob, y lo convence de hacer todo lo que ella le dijera, con el fin de asegurar la bendición que era para Esaú, para él, para Jacob, robándole, por así decirlo, la bendición que era para su hermano. Rebeca entonces prepara un guisado como le gustaba a su marido, viste a Jacob con pieles de animales, porque Esaú era un hombre velludo y Jacob era lampiño. Le pone la ropa de Esaú para que su padre oliera el olor de Esaú, para poder engañarlo, y lo envía a Isaac con la comida. Isaac está ciego, y con todo esto es engañado por su esposa y por su hijo menor. Y él llega a creer que realmente quien viene a visitarlo es Esaú, cuando era Jacob. Y entonces le confiere a Jacob la bendición que le correspondía por primogenitura a Esaú. Y le dice en Génesis 27, versículos 27 al 29: mira el olor de mi hijo,
como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Jacob sale de la tienda de su padre, habiendo recibido esta bendición de él, y en eso regresa Esaú. Isaac escucha a Esaú y se da cuenta que fue engañado. Y que su hermano menor, o su hijo menor, perdón, le ha robado la bendición a Esaú. Esaú se enoja y le implora a su padre que por favor le dé una bendición para él. Ahora lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué dice el autor de los Hebreos que estas bendiciones las hizo Isaac por fe? ¿Por qué? Bueno, lo primero que debemos entender es que lo más probable es que Isaac sabía de aquella profecía que Dios le había dado a Rebeca. Eso es lo más probable. Él sabía que Dios le había hablado a su esposa diciéndole que el mayor serviría al menor, que 2 naciones serían divididas desde su vientre. Eso es lo más probable. Lo segundo que debemos ver es que Isaac, después de que Esaú viene a él, no le quitó la bendición a Jacob. Él no llamó de vuelta a su hijo menor y le cambió la bendición por una maldición, por su engaño. Isaac no hizo eso. Lo que Isaac hizo fue mantener por fe la bendición que le había dado a Jacob. La mantuvo, no se la quitó, aunque lo hubiera engañado. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que probablemente Isaac sabía de esas palabras de Dios a su esposa Rebeca? ¿Y cómo sabemos entonces que en ese momento, cuando entra Esaú, él se da cuenta, esto es lo que Dios ha hecho? Esto es lo que Dios había dicho acerca de Jacob con respecto a Esaú, o Esaú con respecto a Jacob. Esto es lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, leamos en Génesis 27, versículos 39 y 40, la bendición que le hace Isaac a Esaú. En Génesis 27, versículos 39 al 40, Isaac le hace esta bendición a Esaú. He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. Y noten lo que le dice: y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. En lugar de quitar la bendición a Jacob, Isaac se da cuenta en ese preciso momento en el que entra Esaú, cuál era el plan de Dios. Él recuerda las palabras de Dios a su esposa y dice: esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que así, entonces así será. El mayor servirá al menor. Y por eso ni le quita la bendición a Jacob y le da esta bendición a Esaú, que incluye que él servirá a su hermano. Y por eso, en lugar de quitarle la bendición a Jacob, en Génesis 27, 33 le dice esto a Esaú: yo le bendije y será bendito. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios había dicho. El mayor servirá al menor. Esa fue la bendición de Isaac a Jacob. Eso fue lo que él le dijo. Y si Dios lo había dicho, así sería. Y eso fue lo que Isaac conectó en ese preciso momento que Esaú vino a él. Y por fe mantuvo su bendición hecha a Jacob.
porque recordó que Dios lo había dicho. Y aunque Esaú fuera su preferido, lo que Dios había dicho tenía prioridad. Y eso fue lo que él confió al final de su vida, en la palabra de Dios. Si Dios lo había dicho, así sería. Si Dios lo bendijo, sería bendito. No había nada que Isaac pudiera hacer para oponerse, para frustrar el plan de Dios. Lo único que tenía que hacer era confiar en la palabra del Señor. Isaac estaba demostrando con estas bendiciones a sus hijos, al final de su vida, que él continuaba creyendo, confiando y obedeciendo, sujetándose humildemente a la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Eso es lo que el autor quiere que estos hermanos entiendan de la vida de Isaac. Isaac no solo comenzó su vida por fe, sino que vivió en el presente por fe y terminó su vida por fe, confiando en lo que Dios había dicho. En este caso, lo que Dios había dicho acerca de sus dos hijos. Segundo punto. Por fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios. El otro patriarca con el que va a ilustrar el accionar de la fe verdadera al final de la vida es Jacob. Y lo hace registrando dos eventos que ocurrieron al final de su vida. El primero, la bendición de los hijos de José, que ocurre en Génesis 48. Y el segundo, cuando él adora a Dios, apoyado, como dice el autor, sobre el extremo de su bordón, y que ocurre en Génesis 47. De este primer evento, lo que el autor dice es que por fe Jacob, cuando estaba muriendo literalmente, bendijo, y dice ahí, a cada uno de los hijos de José. Lo que el autor implica con esa frase, a cada uno, es que hubo en Jacob un discernimiento especial en la bendición que hizo a cada uno de los hijos de José. Que él sabía lo que estaba haciendo en esa bendición. Que él tenía un conocimiento previo, por lo cual ahora, cuando le estaba dando al final de su vida la bendición a Manasés y a Efraín, por eso lo hizo así. Por eso les dio a cada uno una bendición específica, con conocimiento previo. Como leemos en los finales, capítulos finales de Génesis, Jacob había llegado a Egipto por una hambruna. Una hambruna que Dios había traído sobre toda la tierra. Y Dios, con el propósito de cumplir sus planes, de cumplir su palabra, sus promesas, las que le había hecho a Abraham en Génesis 15, como leímos ahora, que la descendencia de Abraham iba a estar 400 años esclava en Egipto. Él había enviado a José a la edad de 17 años y lo había prosperado grandemente. Tanto así que cuando la hambruna llega, José es el segundo a cargo en todo Egipto, solamente después de Faraón. Dios lleva entonces a Jacob y a toda su familia a Egipto para cuidarlos, para que crezcan, para que se multipliquen, para que su propósito se cumpla, para hacerlos como las estrellas de los cielos, como le prometió a Isaac. Pero en Génesis 48 se nos narra que un día José se da cuenta que su padre está enfermo. Por ello tomó a sus dos hijos, a Manasés, que era el primogénito, y a Efraín, que era el hijo menor, y se los lleva a su padre para que Jacob les dé su bendición. Jacob ya está a punto de morir. Jacob, dice Génesis, toma fuerza, se levanta de su cama y lo primero que hace es recordarle a José cuando Dios le apareció a él y le habló todas aquellas promesas acerca de él y su descendencia. Aquella promesa de hacer crecer su descendencia y de darle la tierra prometida por heredad perpetua, como se lo había prometido a su padre Abraham y a su padre Isaac antes que él.
Y Jacob le dice a José que ahora, por causa de ese pacto, los hijos de José eran ahora suyos. Le dice a José que los acerque a él para darles la bendición. Y José, siguiendo la costumbre, coloca a Manasés, su primogénito, a la derecha de Jacob, y a Efraín a la izquierda de Jacob, para que su padre les dé la bendición. Pero noten lo que hace Jacob en Génesis 48:14. Ahí leemos lo siguiente: entonces Israel, que es Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. En lugar de colocar su mano derecha sobre Manasés y su mano izquierda sobre el hijo menor de José, sobre Efraín, como era la costumbre, Jacob cruza sus manos y le da la bendición del primogénito a Efraín, que era el menor. Ahora, Génesis 48 nos dice que José se molestó muchísimo por lo que estaba haciendo su padre. Y hasta quiso cambiar las manos de su padre. Dice: no, padre, ¿qué estás haciendo? Es al revés. Manasés es el mayor. Pon tu mano derecha sobre él. ¿Qué estás haciendo? Pero noten lo que Moisés termina diciendo en ese mismo versículo. Génesis 48:14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y dice: colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Adrede. Es por esa razón que el autor de los Hebreos especifica que Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José, porque lo hizo adrede, con una intención, con un conocimiento previo de lo que le tocaría a cada uno de esos hijos de parte de Dios. No fue una mera ocurrencia de parte de Jacob, sino que lo hizo por fe, obedeciendo y creyendo la palabra de Dios. Es por eso que cuando José protesta la acción de su padre, Jacob le dice esto: lo sé, hijo mío, lo sé. También él, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Jacob sabía de parte de Dios, Dios le había revelado esto a él acerca de Manasés y de Efraín, y le había dicho que Efraín sería más grande que Manasés. Y por fe en esa palabra que Dios le había revelado a él, le da la bendición del primogénito a Efraín y no a Manasés, obedeciendo la palabra de Dios al final de su vida, lo que Dios le había dicho a él. Ahora, lo otro que dice el autor de los Hebreos es que por fe Jacob, cuando estaba muriendo, adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ese es el otro evento que registra el autor de los Hebreos en el versículo 21. Este relato, como dije, se encuentra en Génesis 47. Jacob sabe que va a morir y llama a su hijo José para que venga a verlo. Jacob ha estado meditando en la palabra de Dios. Ha estado recordando todo lo que Dios le había hablado a él. Y en Génesis 47, versículos 28 al 31, leemos lo siguiente: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera
de la cama. Ahora, como podrán notar, aquí hay una aparente discrepancia en lo que escribe Moisés y lo que afirma el autor a los Hebreos. Moisés dice que Israel adoró sobre la cabecera de la cama. Y el autor de los Hebreos dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, nuestra versión del Antiguo Testamento está basada en el texto masorético. El texto masorético es un texto que los masoretas trataron de reconstruir de diversos manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo que tenían para juntar y reconstruir el Antiguo Testamento en hebreo. Y lo que hacían era entonces ponerle la puntuación a las diferentes palabras, ponerle consonantes inclusive a los términos en hebreo para que fuera más claro. Y era una versión que data entre los siglos 7 y 11 después de Cristo. La versión del Antiguo Testamento que fue usada por el Señor Jesucristo, por sus discípulos y por nuestro autor es la versión griega, la traducción griega del Antiguo Testamento en hebreo, la Septuaginta, que fue traducida entre los años 200 y 300 años antes de Cristo. Es decir, la diferencia entre la Septuaginta y el texto masorético son casi 1000 años, siendo mucho más reciente la Septuaginta. Y la razón por la cual el texto masorético y nuestra versión, que está basada en este texto, lee sobre la cabecera de la cama, es porque esa misma palabra que significa cama o bordón, y que la única diferencia es un acento, es la misma en hebreo. Los masoretas le pusieron una puntuación, un acento a esa palabra, y entonces interpretando que era la cama y no el bordón. Pero nuestro autor, usando la Septuaginta, y que debemos considerar la más fiel a los originales por estar más cercano, dice que la lectura probable debe ser que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Pero ese no es el punto de nuestro autor, hermanos. Si ustedes desean que les explique mejor esto, lo puedo hacer después, pero ese no es el punto de nuestro autor. Y no debemos perdernos en ello. El punto del autor es que por fe Jacob adoró a Dios apoyado sobre el extremo de su bordón. Y hermanos, ¿qué tiene que ver esto con este argumento del autor? Que la fe verdadera termina su vida por fe, creyendo, confiando. Bueno, para ello debemos preguntarnos lo siguiente: ¿para qué servía un bordón? ¿Qué representaba este bordón para Jacob? Bueno, el bordón podía simbolizar la vida de peregrinaje de los patriarcas, de que ellos eran peregrinos en este mundo, de que ellos no esperaban una tierra física aquí, sino una celestial cuyo arquitecto es Dios, como el autor a los Hebreos ha dicho previamente. Pero en el caso de Jacob, ese bordón también podía recordarle aquel encuentro que tuvo con Jehová en Génesis capítulo 32. Cuando su nombre le fue cambiado de Jacob a Israel, porque le dijo el Señor: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquel día cuando el Señor tocó su cadera y se descoyuntó el muslo. Y le hizo cojear por el resto de la vida. Ese bordón le podía recordar a Jacob aquel día que vio a Dios cara a cara, que su alma fue librada y fue bendecido con la salvación que solo Dios puede dar. Y en Génesis 47, cuando ya estaba al borde de su muerte, habiendo estado 17 años en Egipto, recordando la palabra que Dios le había dado a él, a su padre Abraham, a su padre Isaac, recordando todas las promesas de Dios para ellos, él llama a José y lo hace jurar que no entierre su cuerpo en Egipto. ¿Por qué? Porque esa no era la tierra en la cual él iba a descansar. José debía llevar sus huesos y ponerlos en la cueva junto a los huesos de Abraham, de Sara y de Isaac, en Canaán.
en la tierra prometida. Inclusive ahí, hermanos, al final de su vida, Jacob, recordando la palabra de Dios, aquellas promesas que le había dado de una tierra prometida, de una gran descendencia, él confía plenamente en lo que Dios le había dicho a él. Él está en Egipto, a punto de morir, pero él sabe que Dios ha dicho que él llevará su descendencia y le dará la tierra prometida en heredad perpetua. Y él confía aún ahí, al final de su vida, en esa palabra de Dios. Y por eso le dice a José: jamás se le ocurra enterrarme aquí. Yo voy con mi pueblo a donde Dios nos ha prometido descansar. Que era entonces lo único que podía hacer Jacob después de haber meditado en eso: adorar a Dios. Adorar a Dios, confiando en lo que Él le había dicho, sobre aquello que simbolizaba que Él no pertenecía a este mundo, sobre aquello que simbolizaba que Él le pertenecía a Dios, que Él era un peregrino, andando errante en el mundo, apoyado sobre aquel símbolo de la salvación que solamente Dios podía dar. Y por fe, confiando entonces en la palabra, Jacob sabía que su descendencia, a pesar de que no lo había visto y que pasarían muchos cientos de años para que esto ocurriera, Jacob sabía que Dios sacaría a su pueblo de Egipto, porque Dios se lo había dicho. Al borde de la muerte, dijo William Lane, Jacob toma posesión del futuro por medio del ejercicio de la fe en la realización de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob tenía fe verdadera. Y porque la fe verdadera, dijo el autor, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jacob no podía ver aún ni siquiera esa redención que Dios traería de Israel en Egipto, al sacarlos de ahí. Pero él estaba seguro que era lo que Dios iba a hacer, porque Dios lo había dicho. Todo era lejano, invisible para Jacob, pero por fe para él era una realidad. Tercero, por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de Israel y dio instrucciones sobre sus huesos. Ahora, estas dos afirmaciones que hace el autor las tenemos en Génesis capítulo 50. Y es interesante de que a pesar de que la vida de José contiene muchos relatos que podrían ser usados para ilustrar la fe verdadera, el autor escoge este. Y lo hace porque es particularmente relevante para el punto que él está haciendo para esta iglesia. Que la fe verdadera llega hasta el final de su vida confiando en la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que se dice de la fe de José. Y en Génesis 50, versículos 24 y 25 leemos lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Toda esa palabra que Dios le había dado a Abraham, todo ese cuerpo de doctrina, todas esas promesas habían sido transmitidas de generación en generación. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a todos sus hijos, inclusive a José. Ellos lo sabían. Ellos sabían todo lo que Dios les había hablado. Y como lo hicieron sus padres, José confió en esa palabra que Dios le había dado cientos de años antes a Abraham. Y no solo confió en ella, sino que la creyó y la obedeció. Cientos de años antes, como leímos en Génesis 15, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia moraría, habitaría en tierra ajena. No en la tierra prometida, en tierra ajena. Y sería esclava allí y sería oprimida 400 años. Génesis 15, Génesis 50.
José entendió por fe que la presencia de Israel en Egipto era el cumplimiento de aquella promesa hecha por el Señor a Abraham. Dios lo dijo, eso es lo que está haciendo ahora. Ellos pasarían 400 años allí y serían esclavos además. Pero también él estaba seguro, a pesar de que él no había visto nada de eso, estaría algunas décadas todavía en el futuro. En ese momento Israel estaba viviendo muy bien, porque estaba José allí. Estaban en la tierra de Gosén, para tener ganado. Pero también José estaba seguro de que Dios le había prometido a su pueblo, a sus padres, que sí, ellos estarían en Egipto, serían esclavos allí 400 años, pero que Dios les había prometido sacarlos de allí. José sabía eso, porque Dios se lo había dicho a Abraham en Génesis 15. Y que saldrían con gran riqueza, les dice en Génesis 15. Y en la cuarta generación volverán acá, le dijo Dios a Abraham. ¿Dónde es acá? A la tierra prometida, a Canaán, donde estaba Abraham cuando Dios le dio esa profecía. Esa era la promesa. Sí, Dios los iba a llevar a Egipto para cuidarlos al principio, pero después los pondría allí 400 años para ser esclavos. Ese era su plan. Meter 70 personas a Egipto, multiplicarlas, protegerlas con el reino más grande de la tierra, para que se multiplicaran, crecieran. Después trae una gran tribulación en esa esclavitud tan terrible en la que estuvieron bajo Egipto. Pero luego Dios mismo los sacaría. Y como le dijo a Abraham en Génesis 15, los usaría más bien a ellos al sacarlos. ¿Para qué? Para castigar los pecados de todos los pueblos paganos. Ese era el plan de Dios. Y se estaba cumpliendo a los ojos de José. Porque él sabía la palabra de Dios. Él sabía lo que Dios había dicho. Y si Dios lo había dicho, así sería. Y José, por medio de esa fe verdadera, continuó confiando en la palabra de Dios, sabiendo, completamente convencido de que Israel saldría de Egipto. Él estaba seguro del éxodo de Israel, como dice el autor de los Hebreos. El autor literalmente dice esto en el versículo 22. Por la fe José, cuando estaba muriendo, recordó el éxodo de los hijos de Israel. Ese éxodo de Israel estaba cientos de años en el futuro. Pero José sabía que era justo lo que iba a suceder, porque Dios lo había dicho en su palabra. Dios no miente. Y tan seguro estaba José de que Dios los iba a visitar y que Dios los iba a sacar de Egipto, que le hace jurar a sus hermanos que cuando Dios los saque, llevarían sus huesos fuera de allí y los enterrarían en la tierra prometida. Y eso se cumplió cuando Josué enterró esos huesos en la tierra prometida, habiendo entrado y conquistado, recibido esa tierra que Dios había prometido, cientos de años después. Lo que el autor desea mostrarle a estos hermanos en Roma en el primer siglo es que la fe verdadera hace lo mismo que hizo la fe de Isaac, Jacob y José. Cree, continúa creyendo y termina su vida confiando en la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. A pesar de las circunstancias.
Las circunstancias de la vida de esta iglesia a la que le escribe el autor podían ser muy difíciles en el presente. Pueden ser una incógnita. Pero así mismo como vivieron estos patriarcas, debían vivir ellos. Porque muchos estaban enfrentando el final de sus vidas. Y muchos de ellos estaban dudando, ¿cómo es posible? Así no actúa la fe verdadera. Estos patriarcas no confiaron en sus propios razonamientos. No buscaron interpretar sus circunstancias. Ellos no dijeron, bueno, Dios nos prometió todo esto, pero no nos lo ha dado. Quizás Dios no nos ame. Quizás no es confiable. No, ellos confiaron en lo que Dios había dicho. Ellos confiaron en el carácter de Dios. Ellos conocían a su Dios y sabían que ese Dios no puede mentir porque Él es Dios. Y no había nada más que hacer entonces que continuar creyendo en su palabra hasta el final. Eso es lo que hace la fe verdadera. Estos hermanos en el primer siglo entonces debían aprender que ellos no debían vivir sus vidas como no solo debían vivir sus vidas como estos hombres de Dios en el presente, sino que debían terminar sus vidas como ellos también. Porque todos estos, este es lo que el autor dice, todos estos demostraron una fe verdadera. Una fe que mira al futuro, que mira las promesas de Dios y que está totalmente convencida de que eso es lo que obtendrá de parte de Él. La fe verdadera mira la palabra de Dios, todo lo que Él nos ha dicho, y está convencida de que eso es lo que Dios nos dará, sin faltar ni una sola de sus palabras. Los patriarcas creyeron la promesa, vivieron por ella y murieron confiando en ella. Una tierra celestial, una redención perfecta y sobre todo un Salvador. Aquel que sufriría en lugar de Adán y Eva. Aquel hijo de Abraham por el cual Dios bendeciría a las naciones. Aquel de quien no se apartaría el cetro de Judá como Jacob se lo profetizó a sus hijos. El Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él confiaron estos patriarcas, en su promesa. Ellos tenían puestos sus ojos en aquel que vendría en el futuro y por medio de quien Dios los llevaría a su patria celestial. Y por eso vivieron sus vidas confiando plenamente en la palabra de Dios, sin dudar. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él. Esperar en las promesas y en sus sendas serle fiel, no dudando tu palabra. Eso cantamos ahora. ¿Cómo vamos a dudar del Señor Jesucristo? ¿Qué debemos aprender nosotros entonces de un pasaje como este? Dios tiene un plan que fue determinado por Él en la eternidad. Un plan cuyo propósito es manifestarle al universo su infinita gloria en la salvación de pecadores como usted y como yo, por medio de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, su Hijo. Un plan que Dios le reveló a los hombres en su palabra. Y si este es el plan de Dios desde la eternidad, lo primero que debemos aprender es que no hay nada en el universo que pueda frustrar, cambiar o manipular ese plan de Dios. Nada. Como dijo el Señor por medio del profeta Isaías, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo he trazado un plan y eso será así. Isaac sabía lo que Dios le había dicho a él acerca de Jacob y Esaú. Y sin embargo, a pesar de preferir a Esaú, mantuvo la bendición a Jacob. Porque se dio cuenta que el plan de Dios era por medio de Jacob y no Esaú. Porque Dios lo había dicho así. Dios se lo había revelado así a su esposa Rebeca.
Lo mismo fue lo que entendió Jacob y José acerca de Manasés y Efraín. Sí, la bendición le tocaba a Manasés, pero Dios le había dicho a Jacob que Efraín sería mayor, que la promesa continuaría por él. ¿Y qué hizo Jacob? Bendijo a Efraín antes que a Manasés. Y lo mismo es para nosotros. Nosotros no sabemos el futuro. No sabemos lo que tiene Dios para nuestras vidas dentro de un minuto. ¿Qué debemos hacer? Desesperarnos, llenarnos de ansiedades porque no conocemos qué es lo que va a pasar. Comenzar a cuestionar la bondad de Dios para con nosotros. Cuestionar su cuidado de nosotros como su pueblo. Eso es lo que debemos hacer. No, nosotros no conocemos el futuro, pero sí conocemos la palabra de Dios. Y conocemos lo que Dios nos ha dejado a nosotros allí. Lo que Él nos ha hablado, sus promesas para nosotros, su pueblo. Ahí está escrita para nosotros su voluntad. Y por lo tanto, lo que nosotros como creyentes debemos hacer, ese es nuestro deber, es continuar confiando, creyendo y obedeciendo esa palabra que Dios nos ha dejado. Si este es el plan de Dios, además, lo segundo que debemos aprender es que Dios lleva a cabo este plan soberanamente por gracia. Es por gracia. Isaac prefería a Esaú. José colocó a sus hijos de tal manera que la bendición le fuera dada a Manasés y no a Efraín primero. Pero el plan de Dios se llevaría a cabo por medio de Jacob y luego por medio de Efraín. No como el mundo lo determina, sino según Dios lo ha determinado en su soberanía, por gracia. Siendo todos ellos hijos menores, todos recibieron la bendición de Dios por gracia, no por la carne. Y quizás así nuestro autor quería destruir el argumento de los judíos que estaban atacando a estos hermanos. Que ellos decían que ellos eran los que eran parte del pueblo de Dios por ser hijos físicos de Abraham. Nosotros sí estamos salvados, ¿ustedes? No. Por ser parte del pacto de la circuncisión, por la carne, por sangre. El autor les demuestra que todo es por gracia. La Biblia desde el principio ha afirmado que el actuar de Dios para con los hombres es siempre, única y exclusivamente por gracia. Así fue como estos patriarcas entendieron lo que Dios hacía en sus vidas. Philip Hughes dijo: la línea de la promesa no es la línea de la carne, sino la línea de la fe. El judaísmo en tiempos de Jesús, en el primer siglo, en los tiempos de esta misma iglesia en Roma, enseñaban que ellos fueron incluidos en el plan de Dios por ser descendientes físicos de Abraham. Pero el autor les aclaró a estos hermanos, a esta iglesia: recuerden lo que dice todo el Antiguo Testamento. Recuerden que lo que Jesús enseñó, lo que sus apóstoles enseñaron, lo que nosotros les hemos predicado es lo que el Antiguo Testamento ha enseñado desde el principio. Que no es por la carne, sino por gracia. Que los hijos de Dios no lo son por la carne, ni por la voluntad de varón, ni porque Isaac prefería a Esaú. Ni por sangre, sino por gracia, porque los hijos de Dios son engendrados por Dios. Como le dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo débil del mundo escogió Dios para que yo no pueda jactarme de nada en su presencia y admita delante de todos que todo es por gracia.
no por la carne. Y si por gracia hemos recibido todas estas bendiciones de Dios en Cristo Jesús, ¿cómo debemos vivir? Si hemos entendido quiénes éramos nosotros, lo que merecíamos de parte de un Dios tan santo como es nuestro Dios, y entendemos que hemos sido rescatados de eso por gracia como un regalo, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas si no es entregándole todo nuestro ser a Dios? Creyendo en Él, confiando en Él y obedeciendo su palabra, para que Él sea glorificado, no dudando, no estando en ansiedades, como lo dijo el Señor en Mateo 6:25, entendiendo que Dios es ahora nuestro Padre Celestial. Tercero, si ese es el plan de Dios, nosotros debemos aprender que nuestro deber como cristianos es entonces servirle y obedecerle a Él. Es confiar plenamente en la palabra de Dios hasta el final, mis hermanos. Porque Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La prueba de la fe verdadera es que persevera, no por un tiempo, no hasta que vengan las pruebas y las tribulaciones, no hasta que yo me haga millonario y diga: ahora sí, Dios, gracias, chao. Como describió el Señor la fe falsa en la parábola del sembrador, sino que la fe verdadera es la que persevera hasta el final, aún en medio de todas estas cosas, inclusive en medio de la incertidumbre de nuestras vidas. Esa es la fe verdadera, la que persevera, la que continúa creyendo, confiando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra fe entonces hoy? ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy confiando en su palabra? ¿Estoy creyéndola? ¿Estoy perseverando? ¿Está mi fe fuerte hoy? Porque ¿cómo estará entonces al final de mi vida? ¿Seguirá creyendo? ¿Seguirá confiando? ¿Seguirá obedeciendo la palabra de Dios? Bueno, si usted es creyente, así será. ¿O desfallecerá hasta desaparecer? Es una pregunta muy importante para nosotros. Examinaos si estáis en la fe. Si queremos perseverar hasta el final, estar fuertes al final de nuestras vidas y seguir confiando en el Señor Jesucristo, confiando en sus promesas, confiando en su palabra, para enfrentar esa muerte con gozo, estaremos más cerca de Dios hoy, estando más cerca de su palabra. Si hoy estamos lejos de Dios, estando lejos de su palabra, nuestra fe se debilitará. Y no sabemos cómo estaremos al final de nuestras vidas. Y por último, si ese es el plan de Dios, debemos saber también que Dios ahora ha puesto a Jesucristo, como dice Efesios 1, sobre todas las cosas. La culminación de este plan divino que Dios ha venido trabajando a lo largo de toda la historia de la humanidad, la culminación de ese plan es la exaltación del Señor Jesucristo, en cuyo nombre se doblará, como dice Filipenses 2, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es la culminación de ese plan divino. La palabra de Dios afirma que este plan divino lleva a los hombres a la vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo, o a la condenación en el infierno a todos aquellos que rechacen su palabra. Es lo que afirma la palabra de Dios nuestro Creador, del Dios que no puede mentir. ¿Cómo está su fe? ¿Tiene fe usted? ¿Tiene fe usted para vida eterna o será condenado en el infierno por rechazar la palabra de Dios? Si usted no ha creído, si usted aún no tiene fe verdadera que le una al Señor Jesucristo,
que le dé vida eterna, le insto entonces a examinar su vida, a arrepentirse de todos sus pecados, de toda la maldad que usted ha cometido contra Dios su Creador, habiendo violado su ley, siguiendo sus propios razonamientos y no su palabra, y que crea en el único Salvador que el Señor le ha dado a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Él es quien nos puede llevar al Padre. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, habiendo sido confrontados con esta realidad, que a nosotros, tu pueblo, Señor, nos concedas continuar perseverando en tu fe, perseverando en esa fe que tú nos has dado a nosotros por gracia. Que nosotros, Señor, continuemos hasta el final de nuestras vidas, como tú nos lo has prometido a nosotros, creyendo y confiando en tu palabra. Oh Señor, muéstranos nuestra necesidad de estar cada día más cerca de ti en tu palabra, teniendo comunión contigo en ella, para que tú, Señor, la uses para fortalecer nuestra fe cada día más, para que crezcamos y maduremos espiritualmente, para que cuando venga todo aquello que tú traerás a nuestras vidas, nosotros podamos continuar en medio de aquellas circunstancias, creyendo y confiando en tu palabra, confiando en ti, el Dios que no miente, y para llegar hasta el final de nuestras vidas, dando testimonio de la verdad y el poder de tu palabra. Oh Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, en quien todas estas promesas nos han sido dadas. Y te pedimos también por aquellos que han estado aquí entre nosotros hoy, que quizás crean tener fe, o que quizás sepan que no tienen fe, para que tú tengas misericordia de ellos y derrames tu gracia sobre cada uno de ellos y les salves en esta noche, Señor. Que hoy sea su día de salvación y hoy puedan confesar a Jesucristo como su Señor y puedan obtener todas las bendiciones y las promesas que tú le has prometido a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús tu Hijo lo pedimos.